Bien, gracias por iniciar con la grabación. Muy buenos días a todos, espero que todos se encuentren muy bien. Vamos a dar inicio a nuestra sesión con relación al tema de los aranceles que está imponiendo Estados Unidos. Vamos a platicar un poquito sobre el TEMEC, evidentemente el análisis de las órdenes ejecutivas y el impacto que tienen estas en las operaciones de diversas compañías, ¿no? Principalmente, pues las empresas con programa IMEX. Evidentemente son temas sensibles, vamos a irlos comentando. Antes de dar inicio ya formalmente al evento, algunas reglas y lineamientos del webinar. Por favor, les pedimos que sus micrófonos estén en modo silencio, ¿vale? Para evitar algunas interrupciones. Se recomienda tener la cámara encendida para mejor interacción, por supuesto, y el uso del chat, ¿no? Ustedes pueden utilizar el chat para hacer sus preguntas, compartir comentarios, ¿no? Evidentemente, si la pregunta es oportuna, vamos a tratar de contestarla en el momento durante la charla. Y algunas preguntas probablemente las dejemos hasta el final del mismo evento, ¿no? En su caso, también puedes mandarnos tus preguntas a tele@fas.com.mx y te recordamos que esta sesión se está grabando. ¿Vale? Muchísimas gracias a todos por acompañarnos. Vamos a dar inicio. Traemos un objetivo concreto que tiene que ver con brindar un marco estratégico sobre medidas unilaterales de Estados Unidos vía órdenes ejecutivas, comprender, ¿no? La interacción de estas órdenes ejecutivas con el tratado y su vínculo con los programas IMEX. Este curso intenta identificar los aranceles adicionales y también analizar el fundamento legal de estas órdenes ejecutivas, ya que evidentemente hemos recibido muchas preguntas con relación a la legalidad de ese tipo de disposiciones que están saliendo por medio de la Casa Blanca, ¿no? Vamos a comenzar. Muy bien. Para dar inicio, nosotros debemos de entender que estamos hablando de diversas órdenes ejecutivas, pero que están siguiendo cuatro ejes rectores, por así llamarlo, ¿vale? Cuatro líneas de acción diferentes de estas órdenes ejecutivas. La primera tiene que ver con el acero y el aluminio y sus derivados. La segunda tiene que ver con relación a los vehículos y sus autopartes. La tercera tiene que ver por específicamente productos mexicanos, ya sean Temec o no Temec. Y la última tiene que ver por la cuestión de los aranceles recíprocos. ¿Vale? Señores, estamos en la Serie Mundial de Póker. Estados Unidos está jugando al póker con todos los países del mundo y este tema de los aranceles son básicamente apuestas, ¿no? Doblo la apuesta, te echo más aranceles, ahí te va mi revire, yo te pongo más y así están enfrascados, pues por el momento China y Estados Unidos en lo que respecta a estos últimos recíprocos y lo mejor de todo es que tenemos asientos de primera fila. O sea, nosotros como México estamos participando en esta gran guerra comercial, en esta gran batalla final de la Serie Mundial de Póker llamada Aranceles, en donde nadie sabe lo que está pensando Donald Trump y pues todos son bluffs, parece que está blofeando. La cuestión aquí es que muchos de nosotros no entendemos qué es lo que está pasando. ¿Por qué Donald Trump está imponiendo aranceles, sabiendo que esto le va a llevar a que se paguen más impuestos a la importación de Estados Unidos y en consecuencia se encarezcan los productos en su propia nación? Me parece que Donald Trump no es una persona ilusa, ¿vale? Al contrario, me parece que es un gran estratega y me parece que estamos viendo la película desde la posición de nosotros y no desde la posición en que la ve Donald Trump.
Nosotros estamos aquí abajo, nosotros estamos en el ámbito empresarial, en el ámbito de los negocios, donde las compañías intentan hacer intercambio de bienes al mejor precio para colocarlos en en el principal mercado del mundo, que son los Estados Unidos. Y claro está que si damos seguimiento a las noticias convencionales, CNN y cualquier otra de los medios informativos convencionales que tenemos, pues todas las entrevistas son para especialistas de economía internacional, con grandes estudios versados en Harvard, etcétera. Y claro está que me parece no hay necesidad de ser un gran estudioso del tema para comprender que esto trae un efecto económico para el propio Estados Unidos. Y llegar a esa conclusión, considero que no es algo pues mayor realmente, ¿no? Pero la cuestión es que me parece que estamos viendo la película de manera equivocada, porque nosotros la vemos con los ojos de los negocios. Pero Donald Trump ahora es presidente de los Estados Unidos y el negocio de los Estados Unidos no es necesariamente la industria automotriz, ¿sale? Si lo quieren ver un poquito de manera más fría, el negocio de los Estados Unidos, que no se dice, que no se anuncia, pero que sí se sabe, pues es el negocio de la guerra, es el negocio de la venta de armas. Ese es el negocio de Estados Unidos, ese es el negocio que ahora entiende Donald Trump, en mi opinión. ¿Vale? ¿Por qué todos estos temas? ¿Por qué te digo todo esto? Bueno, es que me parece que hay que comprender lo que nos está diciendo Donald Trump. ¿Por qué están sucediendo estos aranceles? ¿Por qué, a pesar de que él sabe de que va a haber inflación y lo ha reconocido en sus entrevistas públicas, él ha mencionado que va a haber dolor, que van a pasar un momento difícil? Él ya lo sabe. No es que no lo sepa, lo entiende muy bien, pero él es un hombre de negocios, pero ahora su negocio ya no es la venta de botellitas o sus hoteles, el negocio es el negocio de su país, ¿vale? ¿Y qué es de lo que se da cuenta Donald Trump? Se da cuenta que su país viene en declive, que es cierto que es un país fuerte en lo que respecta al tema de servicios, tiene un superávit en lo que respecta a temas de servicios, pero ese superávit no compensa el déficit que tiene comercialmente con muchas naciones, como China, como nosotros, entre otros. Entonces, él se da cuenta de esto y detona desde su primer mandato, lo hizo este tema de la sección 232 de la Trade Expansion Act. ¿Y en qué consiste esta sección 232? Pues básicamente le está otorgando al presidente la autoridad para investigar el impacto que tienen las importaciones de ciertos productos sobre la seguridad nacional de su país. ¿Vale? Y en este sentido, bueno, pues se le permite al presidente imponer medidas restrictivas como aranceles. Ahora bien, déjame explicarte un poquito más. Esta Trade Expansion Act, ¿vale? Es una ley federal y está incorporada en el US Code de los Estados Unidos y su sección 232, me refiero a la sección 232 de la Trade Expansion Act, está configurada, ¿sí?, en la sección 1862 del título 19 del US Code, que habla precisamente sobre la seguridad nacional. Y aquí hay un tema importante. Nos han preguntado en muchas ocasiones que esta disposición de la sección 232 que no está violando el tratado, nuestro TEMEC, ¿vale? Aquí me parece un tema interesante porque la forma en la que configuran el tema de la sección 232 se hizo así pensando perfectamente en que no contravengan las disposiciones del propio tratado, sino que la sección 232 lo que está haciendo es suspender los efectos de los tratos arancelarios preferenciales, ¿no? Y esto permite, de cierta manera, es como una válvula de excepción
y que está reconocida en el propio tratado, en el propio USMCA. Ustedes lo pueden consultar en el capítulo 32 del tratado. De hecho, aquí en la parte superior derecha te ponemos un poquito un extracto, ¿no? Del artículo 32.2 que habla sobre la seguridad esencial. Nada de lo dispuesto en este tratado se interpretará en el sentido de impedir a una parte que aplique medidas que considere necesarias para la protección de sus propios intereses esenciales de seguridad. Entonces, evidentemente, esta disposición normativa de la sección 232, pues se esconde, ¿no? O se refugia en esta disposición del propio tratado. Incluso este tipo de disposiciones las vamos a ver también en el artículo 21 del GATT, ¿vale? Entonces, pues de cierta manera podríamos entenderlo como un candado de excepción, ¿vale? Que permite habilitarle a, ya incluso México lo podría hacer, por supuesto, ¿no? Nada más que nosotros, el tema de seguridad nacional, ¿no? Lo ocupa México para esconder el proyecto del Tren Maya, ¿no? Dos Bocas y estas cosas, fraudulentas, ¿no? Entonces, pero bueno, Estados Unidos tiene un enfoque diferente, ¿vale? Entonces, pues, bueno, aquí vamos aclarando este tipo de cuestiones. Ahora, ¿cuál es la amenaza identificada al marco de la sección 232 para aceros y aluminios? Fíjense muy bien cómo lo que te venía yo narrando hace un momento empieza a cobrar sentido, ¿no? Es que el tema de los aceros y los aluminios es una materia prima esencial para la industria militar, por supuesto, ¿no? Y Estados Unidos ve con ojos de riesgo a su seguridad nacional la pérdida de capacidad industrial que tiene. O sea, Estados Unidos, la industria siderúrgica de Estados Unidos estuvo operando durante bastante tiempo a niveles insostenibles, con capacidad inferior al 70%. Entonces, esta pérdida de capacidad productiva puede comprometer la habilidad que tiene Estados Unidos para fabricar buques, para fabricar tanques, aviones, ¿vale? Armamento en caso de un conflicto. Y es que si ustedes lo empiezan a ver con los ojos del negocio de Estados Unidos, este tipo de disposiciones empiezan a cobrar sentido. Porque definitivamente desde la óptica económica, desde la óptica de la economía internacional, lo que se está haciendo no tiene sentido. Pero si lo vemos desde otro enfoque, desde otro punto de vista, puede empezar a tener sentido. Estados Unidos venía en un declive abismal. Parecía que no había forma de detenerlos en cuanto a su declive, ¿no? Y eso ustedes y yo entendemos perfectamente que no podía permitirlo Estados Unidos, siendo el país que pues preponderantemente de cierta manera ha impuesto sus reglas. Nos guste o no nos guste Estados Unidos. Eso yo creo que todos tenemos nuestro punto de vista, ¿no? Y la crítica de que quién les dio el permiso y todo, pero bueno, ya son temas un poquito más individuales. O sea, viéndolo estratégicamente como tratando de entender qué es lo que está viendo Donald Trump y por qué a tomar este tipo de decisiones, me parece que por ahí yo encuentro el sentido. Estados Unidos, identifica que en las materias primas de aceros y aluminios hay una alta dependencia de importaciones de países con capacidad excedente o prácticas desleales. Entonces, esto obviamente es una dedicatoria a China, por supuesto, claro está. Pero evidentemente Estados Unidos, desde un punto de vista bélico, se da cuenta, y esto evidentemente salió desde la pandemia, se da cuenta que si hay un conflicto armado, es altamente dependiente de otras naciones que no necesariamente pueden compartir la óptica de Estados Unidos, ¿no? Ante un conflicto bélico. Se empieza a dar cuenta Estados Unidos que China coquetea muchísimo con Rusia, ¿no? Estaban tramando lo de los BRICS, una moneda, una nueva moneda.
no estamos de acuerdo con el dólar, etcétera. Y se empieza a dar cuenta de que son altamente dependientes de otras naciones. ¿Vale? En la parte de vehículos y de autopartes, pues también lo considera una amenaza a la seguridad nacional por dependencia excesiva otra vez de proveedores extranjeros. Las cadenas de suministro se vieron vulneradas y a partir de esa pandemia se dieron cuenta de lo vulnerable que son. Y es que entendamos que la industria automotriz, eh, pues ha trasladado además, ha trasladado demasiado contenido de sus procesos productivos a países extranjeros, ¿no? Reduciendo esa inversión en Estados Unidos, por supuesto. Y en consecuencia, pues, Donald Trump considera que una industria automotriz debilitada, fíjense bien, ¿sale? Fíjense bien cómo la visión de un empresario siendo dueño del país, donde su negocio es el negocio bélico, ¿sale? Al tener una industria automotriz debilitada, se limita la capacidad de los Estados Unidos de reconvertir la producción para fines militares, como sucedió en la Segunda Guerra Mundial. Lo van viendo, es algo que de esto no estás viendo, no estás escuchando en las noticias, porque todas las noticias están puestas en el tema de la economía internacional y pues claro que no tiene sentido desde el punto de vista de economía internacional. Esto tiene sentido, todas las cuestiones que se están implementando por temas de seguridad nacional cuando le dedicas un tiempo a ver las órdenes ejecutivas, todo esto está ahí. Nos lo está diciendo Donald Trump, nada más que lo que duele en este momento es el pago del arancel y eso es lo que nos distrae del fondo de lo que sucede con estas disposiciones, ¿no? De la sección 232. Bien, sin ser más dramático al respecto. ¿Vale? Me dejando ahorita de lado un poquito las situaciones dramáticas mundiales, pues bueno, me permití traerles aquí a la presentación un poquito de la historia de la sección 232 porque este tema no es nuevo. ¿Vale? La proclamación más reciente que tuvimos fue la 10895, que se publicó el 18 de febrero y que entró en vigor el 12 de marzo de este año. ¿Vale? Ahora bien, aquí me pareció importante entender que la sección 232 para bienes del aluminio no es nuevo, trae una historia desde el año 2018. ¿Vale? Y por eso te puse. Vamos a poner aquí un puntero láser. Por eso te puse aquí las proclamaciones afectadas, ¿no? Ya no le quise poner aquí las fechas de todas esas, iba a ser todo un relajo, pero pues muchas de ellas vienen desde el año 2018 para diferentes naciones y traen diferentes impactos, por supuesto, pero me parece que el resumen podemos entenderlo prácticamente aquí. Todos ya traemos un 25% de arancel para bienes del aluminio, ¿vale? Y en el caso de derivados también. Ahorita vamos a platicar un poquito más adelante sobre las excepciones, pero en este momento solamente quiero que nos quedemos con el historial de cambios, porque me parece importante que traigamos esa historia. Algo que nos preguntan constantemente es, oye, ¿estos aranceles se pueden pedir en devolución? Es muy importante que ustedes comprendan que todos estos aranceles que vamos a estar platicando son aranceles especiales que surgen por normas de seguridad nacional especial. Ninguna, ninguna de estas tasas arancelarias, sus importes pagados, van a ser susceptibles de devolución. No hay forma o mecanismo para pedirlos en devolución y definitivamente eso lo debes de tener claro. Porque hoy todos estamos buscando la forma de quitarnos este arancel. Hay mucho dolor pagando estos impuestos. Entonces debemos de tener esta claridad al respecto.
Hice lo mismo con el acero trae más órdenes ejecutivas, ¿vale? Aquí tienes la historia y lleva un poquito la misma lógica. La proclamación actual que está funcionando es la 10896, ¿vale? A lo mejor voy a hacer un poquito aquí un zoom, ¿vale? Aquí lo tenemos. Oh, no, no me deja, aquí no. O es zoom o es puntero láser. Bueno. Entonces aquí podemos ver la proclamación que está vigente, 10896, su fecha de publicación, su fecha de entrada en vigor. Y bueno, pues México ha tenido otros antecedentes. Al día de hoy tenemos un 25% de arancel al tema del acero. Muy bien, más adelante vamos a retomarlo platicando de manera muy puntual la cuestión de las excepciones. Ahorita quiero que traigamos los antecedentes, ¿vale? Bien. Para efectos de la sección 232, y como van a suceder en otros casos, hay una lista de fracciones arancelarias sujetas a esta sección 232. Están publicadas por la CBP, ¿sale? De manera independiente. Si alguien no las tiene y las quiere, por supuesto, me escribe. Al final voy a dejar mis datos y se las comparto, por supuesto, ¿no? ¿Vale? Entonces aquí nada más les puse un extracto, una captura de pantalla de la lista, ¿vale? Viene agrupada en diferentes segmentos. Al ser aranceles especiales, ¿vale? Vamos a encontrar sus fracciones en el capítulo 99 de la tarifa americana, ¿vale? Hay listas para el acero, hay listas para el aluminio. Están agrupadas. La siguiente lámina traigo, esta información es pública, así es, este es el resumen que te comparte CBP con relación a las fracciones arancelarias que se deben de declarar en los entry summaries bueno, pues, se registran por la introducción de bienes a Estados Unidos y con independencia de la fracción arancelaria convencional, ¿sí? Al marco del sistema armonizado entre el capítulo 1 al 97, ¿vale? Tienes que clasificar tu mercancía de manera tradicional, convencional, y vendrá el arancel convencional del NMF que corresponda, que aquí hacemos una nota muy importante, ¿no? Los aranceles NMF Estados Unidos hasta el momento no han tenido ningún cambio. ¿Vale? El promedio de arancel NMF en Estados Unidos está ahí al orden del 2.5-3% aproximadamente. Y bueno, pues ese arancel ahí existe. Claro está que habrá varias fracciones arancelarias en Estados Unidos que estén exentas, por supuesto, y habrá otras que traigan el 2.5%. Esa cuota general, ese duty general promedio del 2.5-3% aproximadamente, nos lo vamos a poder seguir quitando con nuestro USMCA, ¿no? Eso no ha cambiado. Lo importante son los aranceles adicionales, que son los que estamos hablando, el de la sección 232, primera instancia, para sectores de aluminio y acero, ¿vale? Entonces, si tus mercancías están clasificadas, voy a regresar en estos listados, ¿vale? Pues vas a tener que declarar una fracción arancelaria adicional a tu bien del sector del acero del aluminio, según corresponda a la clasificación que se ha determinado por la propia CBP, y pagar, en su caso, el 25% de arancel o no pagarlo. Insisto, ahorita en un momento más vamos a hablar de las excepciones. Entonces aquí te hago estos puntos claves, ¿sale? Estos puntos claves de las fracciones que se aplican especiales del capítulo 99 para bienes del acero y del aluminio. Claro está que tenemos que estar revisando caso por caso. Hay que estar revisando nuestros materiales, nuestra operación, lo que vamos a enviar desde México a Estados Unidos. No, hasta el momento no es tan sencillo decir A más B igual a C y ya vámonos, ¿no? O sea, hay que estar por el momento revisando varios temas
ya sea de certificación de origen, ya sea de clasificación arancelaria, porque ahí vamos a entrar a otros temitas, ¿no? Bien, para ir adelantando en cuanto a excepciones, en las láminas que vamos a seguir viendo, en cuanto a excepciones, habrá algunos términos importantes que deberemos de tener claro en nuestro radar que tienen relación con el concepto de smelt or cast para el sector del aluminio, ¿vale? Y también el concepto de melt and purge para efectos del acero. Muy bien, entonces, la otra proclamación que descansa sobre la normatividad de la sección 232 es la más reciente proclamación 10908, que es la de autopartes y automóviles, ¿vale? Aunque no es una proclamación, ahora sí que nueva 100%, porque ya tenía antecedentes para la Unión Europea y para Japón. ¿Vale? Entonces, esta proclamación 10.908, que es la de automóviles y autopartes, vamos a encontrar que vamos a pagar este 25% de arancel para los vehículos, ¿vale? Cuyo, en los casos en donde no estén calificando como originarios del tratado, van a pagar 25% de arancel sobre el valor total del vehículo. Pero en aquellos casos donde califiquen como originarios del tratado, pues van a pagar ese 25% de arancel condicionado al contenido que no fuera estadounidense. Vamos a platicar de esto también con más detenimiento en láminas más adelante. Ahorita lo que me interesa es que entiendas sobre qué descansan las órdenes ejecutivas, porque también vamos a platicar en un momento más que estas órdenes ejecutivas y sus aranceles pueden aplicar en adición, ¿vale? Es decir, pueden sumarse. Pudieras llegar a tener un caso donde no pagues el 25, sino el 50%, ¿vale? Entonces habría que tener un poco de cuidado al respecto, ¿no? Bien, te platicaba al principio sobre cuatro órdenes ejecutivas, ¿no? Prácticamente llevamos dos: aceros y aluminios, automotriz y autopartes, ¿vale? Estas dos descansan sobre sección 232. Vamos a platicar ahora de otras dos órdenes ejecutivas que tienen que ver con productos mexicanos y con los recíprocos, con los aranceles recíprocos. Pero estas dos órdenes ejecutivas descansan sobre otros ordenamientos diferentes. En principio, sobre la National Emergency Act. Esta, mejor conocida como la NEA, esta permite declarar una emergencia nacional frente a amenazas extranjeras. Y es que recordarán que todo esto comenzó a finales del mes de enero, en donde Estados Unidos precisamente publica una National Emergency Act para efectos de mencionar que hay una emergencia en la frontera sur de los Estados Unidos y otra emergencia en la frontera norte con los Estados Unidos por el cruce desmedido de personas indocumentadas a los Estados Unidos y el envío de drogas masivas que lastiman a la sociedad americana. Entonces, se detona por conducto de la NEA y una vez detonada esa declaración de emergencia, es la razón por la que se activa la International Emergency Economic Powers como medida para sancionar, ¿sí? Por conductos de bloqueos financieros o restricciones a las importaciones, pues las mercancías que considere en este caso, Estados Unidos. Y en concatenación con la sección 604 del Trade Act de 1974, se autoriza la emisión de proclamaciones presidenciales para aplicar estas disposiciones arancelarias. Y todas descansan en un concepto de emergencia nacional
seguridad nacional, razón por la cual terminan siendo disposiciones, pues, de cierta manera cuestionables, porque le da demasiado poder al presidente de los Estados Unidos, pero bueno, ya será otro tema y otra charla, ponernos a discutir qué tan bien o qué tan mal está que le den este tipo de facultades al presidente de los Estados Unidos. Ya será otro tema. Sin embargo, aquí está la base normativa sobre la que descansa la orden ejecutiva de los productos mexicanos que nos está, aquí en este supuesto, dato nada más para que lo tengamos claro, la orden ejecutiva que está en función es la 14232, ¿vale? Esta es la última orden ejecutiva y le preceden algunas anteriores que te pongo en pantalla, ¿no? Y fíjate cómo todo comienza en la proclamación 10886 en donde aquí se declara la emergencia nacional y después se desprenden todas estas, con base en los fundamentos que acabamos de platicar. La última, como te decía, 14232, aquí se excluyen a los productos que califican bajo TEMEC, ¿vale? Y se excluyen, evidentemente, a la automotriz y al potasio, ¿vale? Bien, la última que descansa sobre la misma regulación que es la ANEA, la YEPA y la sección 604, fue la más reciente que estamos ahorita viviendo, que tiene que ver con los aranceles recíprocos, que vivimos la semana pasada y que hoy todos los países en el mundo estamos sufriendo. De hecho, hoy se activan los aranceles diferenciados de acuerdo con las tablas que publicó la Casa Blanca para las diferentes naciones. Y bueno, pues vamos a ver cómo negocia cada nación. Muchos sí se están acercando para negociar. Pues México, nosotros estamos de rodillas, por más que queramos defender la camiseta, por más que nos ofenda la cuestión de que nos mandan, pues dependemos. O sea, la cuestión de tener que agachar la cabeza con Estados Unidos es porque, pues básicamente, seguimos dependiendo de la economía de Estados Unidos, ¿no? Del 100% de las exportaciones que tiene México, pues el 80% van a Estados Unidos. En la medida en la que no haya una política que permita que los exportadores mexicanos vayamos a otras naciones, a pesar de la gran red de tratados de libre comercio que tengamos, pues básicamente en temas económicos, pues dependemos de Estados Unidos, ¿no? Nosotros para Estados Unidos no somos nada, o sea, realmente en lo que respecta en las importaciones que recibe de nosotros, hemos visto gráficas muy claras en las que, bueno, pues a nivel país, pues no representamos algo importante para ellos, ¿no? Pero en fin. Ya son otro tipo de cuestiones. En esta tabla, pues vemos los elementos esenciales de esta última orden ejecutiva, que es la 14257, ¿vale? Que es la de los aranceles recíprocos. Ahorita vamos a regresar a explicar el tema de aranceles, 25, 10, todo eso, ¿vale? Sección 232. Aquí te hago el resumen de lo que acabamos de platicar, ¿vale? Cuatro órdenes ejecutivas, bueno, cuatro segmentos, por así llamarlo, importantes: acero, aluminio, automóviles y autopartes, productos mexicanos y recíprocos, que descansan sobre YEPA, NEA y 604 y sobre sección 232, ¿vale? Entonces, vamos partiendo de ello. ¿Cómo aplican estas medidas unilaterales de Estados Unidos? Bueno, de acuerdo con la CBP, es completo y evidentemente las propias proclamaciones que nos han publicado, es completamente posible que los aranceles aquí publicados puedan ser, puedan ser adicionados dependiendo evidentemente del supuesto en el que nos encontremos. La CBP lo ha explicado en sus boletines que emite para adecuar los sistemas de la aduana americana, lo ha explicado perfectamente bien y es completamente posible. Entonces, hay que estar muy atentos a esas posibles combinaciones, ¿vale?
porque dependiendo, ustedes ahorita, ¿por qué me le metí tiempo a explicarles lo del YEPA, lo de la sección 232 y estas cosas? Porque ahorita en un momento más les voy a mostrar una lámina en donde así lo referencia las propias guías de la CBP. Se refieren al YEPA, se refieren a 232 y a este tipo pues, de medidas de defensa comercial o de política económica, ¿vale? Bien, entonces, la CBP establece una secuencia específica de declaración arancelaria donde los aranceles derivados de distintas medidas se aplican en orden. Te lo muestro aquí. Vamos a hacer un zoom. Este es un extracto. Esto es un extracto de estas guías que publica la CBP y te dice, bueno, pues debes de comenzar, ¿sí? Desde abajo hacia arriba, debes de comenzar con tu fracción arancelaria convencional, la del capítulo 1 al 97, la que te corresponda, de acuerdo a tu clasificación. Aquí recomendamos mucho, ahora sí vale muchísimo la pena los rulings de clasificación arancelaria. Llegamos a tener, a pesar de que nos colgamos del mismo sistema armonizado, pues llegamos a tener algunas divergencias de criterios de clasificación con las contrapartes en otros países y Estados Unidos no es la excepción, así que vale mucho la pena pues llevar a cabo estas confirmaciones de criterio de nuestra clasificación arancelaria, ¿vale? Entonces el primer nivel es la clasificación arancelaria convencional, después vendrán capítulo 99, todos son capítulo 99, capítulo 99, capítulo 99 y en su caso 98, ¿vale? Entonces, dependiendo de la situación en la que te encuentres, ¿no? O sea, si tu mercancía pues, es china, pues habrá disposiciones especiales del capítulo 99 que aplican para productos chinos, ¿no? Si tu mercancía es un producto mexicano que vas a mandar a Estados Unidos, pues evidentemente habrá algunas disposiciones del capítulo 99 que te serán aplicables. O si estás en sección 232, o si estás en una sección, si estás en un YEPA, ¿no? Como las órdenes ejecutivas que nos están afectando el día de hoy. Entonces, en el ejemplo que te comparto aquí abajo, bueno, pues ves claramente que esta compañía este es un extracto de su entry summary, en donde establece su fracción arancelaria, como lo indica la propia guía de la CBP, y después, bueno, pues no le aplica ninguna otra hasta llegar a las aranceles, a los aranceles especiales del capítulo 99 de la YEPA, ¿no? De productos mexicanos. Cada, cada una de estas órdenes ejecutivas, la CBP ha publicado guías, ¿vale? Y también la propia orden ejecutiva nos va diciendo cuál es la fracción arancelaria especial del capítulo 99 que nos corresponde a cada orden ejecutiva, ¿no? Vale, entonces, evidentemente ya te puse un ejemplo aquí atrás, que fue el de la 232. Este ejemplo me parece bastante ilustrativo, ¿no? Y aquí es donde pudimos ver cuáles son esas clasificaciones arancelarias especiales, ¿no? Evidentemente, pues, teníamos que hacer la labor para la orden ejecutiva que nos está afectando. Y es ahí a donde queremos ir, me parece, esta tablita. Esta tablita es la que considero vale mucho la pena que tengamos en nuestro radar. Sin lugar a duda, a lo mejor tú ya hiciste otra, muy adecuada a tu operación, está perfecto, no hay mayor tema. Eh, Quise agruparlo, primeramente este mapa normativo, me voy a ir primeramente a la clase de YEPAs, ¿sale? Orden ejecutiva 14257 y productos mexicanos, ¿vale? Entonces, en aranceles recíprocos traemos entrada, bueno, entró en vigor la semana pasada, ¿vale? Y el día de hoy entran los aranceles mayores al 10%,
con relación y respecto a cada país, de acuerdo a las tablas que ya platicamos, ¿vale? Entonces, ahora aquí hay algo muy importante, que son las excepciones aplicables, ¿vale? Excepciones aplicables, voy a hablar primero de los aranceles recíprocos basados en YEPA. ¿Qué es lo que debes considerar? Esta orden ejecutiva YEPA de aranceles recíprocos no son aplicables para aquellas mercancías que ya estén bajo sección 232, es decir, un bien clasificado como acero o aluminio, ¿sale? Autos o autopartes, ¿vale? O sea, si tú ya estás en 232, tranquilo, ya no te vuelve a aplicar recíprocos, no hay problema. Tampoco aplican aranceles recíprocos a bienes del sector agrícola, algunos minerales, algunos semiconductores, algunos fármacos. Las fracciones arancelarias están listadas en el anexo 2. O sea, por eso es que estos temas son caso por caso. También los bienes originarios de Canadá y México que califiquen bajo el USMCA están exceptuados del tema de aranceles recíprocos. ¿Vale? Y todavía se conservan los tratamientos de minimis para estas mercancías que mandamos por paquetería y mensajería, ¿vale? Bien, entonces también en el caso, ojo, en el caso de mercancías que evidentemente no estén en alguna de las otras excepciones, ¿no? Pero que tengan en su valor bienes americanos con al menos un 20% de contenido pues, de origen de Estados Unidos, vas a pagar el arancel sobre la parte que no es de Estados Unidos, ¿vale? Entonces ahí hay de cierta manera una mitigación, no es una excepción absoluta, es una mitigación, ¿vale? Si tuviera menos del 20% del contenido original de Estados Unidos este material, pues pagas sobre el valor completo el arancel que te corresponda, ¿no? A tu nación. ¿Vale? Entonces, aquí es donde empieza a haber una gran variable de escenarios y de supuestos, ¿vale? Luego, seguimos en YEPA, productos mexicanos. Esta es otra orden ejecutiva. Aquí traemos 25% de arancel ad valorem en general y solamente hay para algunos productos de potasio un 10%, ¿vale? Bien. Si nuestros productos están calificando como originarios del TMEC, General Note 11, ¿sí? Que tiene que ver con todo este tema de conferir origen, ya sea un producto 100% obtenido en territorio nacional o obtenido a partir de diferentes partes no originarias, siempre y cuando cumplan con las reglas específicas de origen. Pues bueno, si tú estás calificando como original tu producto, ¿sale? Ya llevas dos que te quitaste, ¿vale? Ya llevas dos que te quitaste, ¿sale? Te estás quitando recíprocos y te estás quitando productos mexicanos, ¿vale? Entonces, ¿pero qué pasa si no estás calificando como originario? Ese es el problema, porque si no estás calificando como originario, pues ya estás aquí. ¿Vale? Ojo con eso, ¿no? Donaciones humanitarias, bienes culturales, informativos, equipaje, eso no está exceptuado, no hay ningún problema, ¿vale? Entonces, ojo con esto, ojo con esto. Hoy cobra mucha importancia todas las compañías que desatendimos, nuestra área de tratados, nuestra área de certificación de origen, hoy sin lugar a duda va a ser una de las áreas a las que las compañías tienen que invertirle, tienen que meterle dinero, ya sea en tecnología, ya sea en personal, pero definitivamente ver la forma de que estés confiriendo origen de manera, en cumplimiento, ¿no? Y evidentemente, pues, las áreas de compras pues van a reaccionar en consecuencia porque en el momento que estén haciendo los estudios de origen, pues vamos a estarles diciendo que esos grandiosos proveedores chinos que desarrollaron por muchos años, hoy por hoy Estados Unidos ya no los quiere y definitivamente necesitamos
en algunas ocasiones relocalizar algunos proveedores, ¿no? O desarrollar otro tipo de estrategias que nos permitan conferir origen. Todo eso será determinado por el propio análisis que hagamos a nuestras reglas de origen. Bien, ahora bien, vamos a sección 232 y como te comentaba, traemos automotriz y autopartes y también aceros y aluminios. Aquí, 232 de automotriz y autopartes. Tenemos ya 25% de ad valorem que empezó el 3 de abril, la semana pasada, para automóviles, sedanes, minivans, etcétera, ¿no? Aquí, evidentemente, trae, bueno, lo que nos dice esta orden ejecutiva es que los vehículos que confieran origen al marco del USMCA podrán aplicar el 25% solo sobre el contenido no originario si se documenta correctamente, ¿vale? Bueno, entonces, ojo, aquí hay un tema bien muy interesante porque esto que entró en vigor el 3 de abril, que lo tenemos, 3 de abril, esto que entró en vigor el 3 de abril, puede pasar que muchas empresas de la industria automotriz pues no lo hayan declarado bien, o hayan declarado menos valor, lo de siempre, ¿no? Entonces, sí hay una precisión muy interesante que en el caso que CBP se dé cuenta, bueno, pues puede venir a reclamar en el futuro pues, esos aranceles que dejaste de pagar. Bien, el tema de autopartes, el tema de autopartes a más tardar el 3 de mayo, o sea, antes de esa fecha, debemos de tener los lineamientos. Por el momento, en la medida en la que tu autoparte confiera origen al marco del USMCA, pues no vamos a tener ahorita mayor inconveniente. Pero en breve, sobre todo partes principales, ¿no? Motores, transmisiones, partes del tren motriz, algunos componentes eléctricos y los otros bienes listados en el anexo 1 de esta orden ejecutiva, pues van a estar haciéndole frente al 25%. Entonces, si tú eres una empresa de la industria de autopartes, este anexo 1 ya lo tuviste que haber revisado y 2, ya tuviste que iniciar los temas, en mi opinión, de consultas de tu clasificación arancelaria con la CBP. No la vayamos a mandar al SAT porque pues, finalmente el SAT se va a tardar 30.000 años en contestarnos y no nos va a servir esa confirmación de clasificación arancelaria. Queremos la de la CBP para ver cómo nos está pegando, ¿vale? Bien, y bueno. Está mencionado que pueden incluirse en el futuro pues, otros países a quienes se les aplicarán 25% de ad valorem. Pueden venir nuevas autopartes que podrán incluirse, ¿vale? Y bueno, pues esto habrá que estar muy atentos, porque esto no acaba, insisto, estamos en el juego final, ¿no? En la gran serie mundial de póker, estamos viendo si no nos sacan algún as bajo la manga y nos echan a perder el día, ¿no? Finalmente, también al marco 232 con aluminios y aceros, traemos 25% ad valorem, ¿sale? Nos aplica a México. Aquí, evidentemente, aunque certifiquemos origen, nos pega este arancel. La única forma de quitarnos este 25% de arancel ad valorem, en el caso de los derivados, pues es que confirmemos que estamos enviando productos con acero que fueron fundidos y vertidos en Estados Unidos, o en el caso de aluminios, que fueron fundidos y colados en los Estados Unidos. Entonces, cosa que veo muy complicada para muchas naciones, para nosotros, lo veo difícil y aquí es donde sí podemos tener un tema de pago de aranceles, ¿no? Sabemos que los molinos americanos están subiendo los precios, suponemos que están empezando a aumentar la producción en atención a este tipo de disposiciones. Y pues bueno, habrá que ir viendo cómo evoluciona el mercado del acero y del aluminio. Lo que sí podemos ver son este tipo de incrementos en los precios, en atención a que lógicamente pues empezará a haber mayor demanda, ¿no? Muy bien. Análisis de riesgo.
Análisis de riesgo. Hicimos una pequeña matriz de riesgo para ustedes. Espero que les sirva. Si tú tienes otras variables, si tú ya hiciste la tuya, está perfecto. También vamos a mostrar unas láminas de la documentación soporte que nosotros consideramos, de acuerdo a cada orden ejecutiva, ustedes podrían intentar obtener a fin de mitigar precisamente el impacto de estos aranceles. ¿Vale? Déjenme ver por aquí. Bien, Enrique Núñez nos pregunta, hola, si tengo un producto de acero, paga 25% por 2,32, porque suponemos que su acero no es americano, y otro porcentaje por recíproco, suponemos que no califica como originario, depende del origen de la materia prima, más 25% de productos, más otro porcentaje de... Debe ser así, es la misma base gravable. Sí, bueno, ojo, ¿no? Mm, es que faltan datos. Lo que nos pregunta aquí Enrique, nos harían falta ciertos datos para poder llegar a una conclusión, ¿no? O sea, necesitamos saber si el material es un bien de acero, de aluminio, es un derivado, qué es, califica, no califica como originario, este, el valor del acero si fuera un derivado. O sea, no hay una respuesta absoluta, Enrique. Evidentemente, vamos a quedar a disposición de cada uno de ustedes pues para los servicios de asesoría posterior con el objeto de entender, con el objeto de aclarar cualquier situación particular que ustedes tengan, porque pues, a veces con datos limitados es un poco complicado darles una respuesta absoluta. ¿Vale? No te preocupes. O sea, yo los entiendo, hay muchas dudas al respecto. Queremos decirles que estamos tratando de apoyar a todos los clientes que podemos, que nos están buscando para brindarles asesoría en estos temas, porque definitivamente ya hay compañías que están, pues, en próximos anuncios de empezar con sus procedimientos de concursos mercantiles, porque los pagos tan exorbitantes de estos aranceles los están sacando al mercado. Entonces, es muy importante que se tome muy en serio y con mucha precisión y atención urgente la cuestión del impacto arancelario, ¿no? Aquí vuelven a escribir aquí en el chat, vamos a ver. Sí, claro que sí, Lulu, con mucho gusto. Por favor, al final vamos a dejar nuestros datos para que, por favor, nos pongamos en contacto, encantados de poderles ayudar. Muy bien. Diseñamos esta matriz de riesgos para tratar de que ustedes miran cuáles son las acciones que pueden mitigar el riesgo, ¿no? De por sí el arancel potencialmente es muy probable que no nos pegue, porque hace rato que les platicaba que del 100%, es increíble, ¿no? Pero es una realidad. Del 100% de las exportaciones que lleva a cabo México, el 80% van a Estados Unidos, ya se los había comentado. Pero de ese 80%, la mitad, la estadística dice que no califican como originarios del USMCA o del TEMEC. Increíble, ¿no? Es increíble que haya un universo tan grande de productos que no califican como originarios. Y entonces hoy sí es importante el USMCA. Hoy sí tiene el valor que debería de tener el área de tratados de certificación de origen porque hoy hay un impacto económico sustancial. Y a ver, ¿en qué consiste esta matriz de riesgos? Primeramente, te mencionaba desde hace rato clasificación arancelaria. Hemos encontrado en varios análisis que hemos estado llevando a cabo que ciertos materiales, ciertos componentes, no estoy diciendo que todos, no estoy diciendo sobre el ejemplo de aquí, ¿vale? Porque tampoco queremos quemar a nadie, simplemente
hemos detectado que erróneamente, de manera involuntaria, llegan a clasificar bienes que son autopartes, ¿vale? Y que evidentemente cuando llegan a México, ¿sale? Las están clasificando como si fuera un material plástico cuando ya es la autoparte o algún otro componente cuando ya es la autoparte. Y claro está que están haciendo saltos arancelarios muy fácilmente. Pero eso se puede caer en una verificación de origen. Y el futuro próximo es las auditorías de origen de la CBP, pues porque evidentemente hay también ahora un interés recaudatorio de todos los países extranjeros que estamos mandando piezas o productos a Estados Unidos. Entonces, pues van a venir estos temas de clasificación arancelaria. Vale mucho la pena que tomemos en serio mucho nuestros temas de clasificación, porque la aplicación errónea de fracciones arancelarias, ahora ya hablando del producto terminado que enviamos a Estados Unidos, pues necesitamos confirmar que efectivamente la fracción de nuestro producto no está en las listas de los anexos de las diferentes órdenes ejecutivas. ¿Vale? Si es que nosotros estamos pensando en que no me pega, bueno, está perfecto, tú puedes, tu análisis te lleva a concluir eso, busca la certeza jurídica, déjanos ayudarte para el tema de CDP y hacerte la consulta el ruling de clasificación, ¿vale? La probabilidad, la probabilidad de que esto suceda es media, de que haya un error en la fracción arancelaria es media, pero el impacto puede ser muy alto. ¿Vale? Entonces, esta combinación de probabilidad de impacto nos indica que debemos de implementar una mecánica de mitigación de riesgos que va desde validar con nuestro agente aduanal hasta, insisto, las consultas con la CBP, ¿no? La calificación como originario del USMCA, por supuesto, y obtener esos, si nuestros bienes son principalmente de acero, y estamos ya cambiando a adquirir acero americano, pues tener, o aluminio americano, tener esa documentación, soporte, esos certificados que validan que efectivamente fueron fundidos y vertidos, fundidos y colados en los Estados Unidos como medidas mitigantes de riesgo. Bien. Aquí, respecto a cada orden ejecutiva, te estamos compartiendo la documentación soporte que con nosotros consideramos idónea. Oye, tu empresa tiene otra más. Qué padre, está súper bien. De acuerdo a al análisis que hacemos en cada orden ejecutiva, aquí te compartimos lo que nosotros consideramos puede ser idóneo, sobre todo en caso de que tengas una revisión por parte de CBP, ¿sale? Que te estén requiriendo. Y esto lo menciono mucho porque en el foro pues, sabremos muchas compañías, si no es que todas, somos entidades legales en México, pero cuando hacemos venta de nuestros productos bajo un término de compraventa DDP a un cliente en Estados Unidos, pues muy seguramente tú estás fungiendo como el importer of record en Estados Unidos y en ese tipo de cuestiones tu entidad mexicana, tú eres responsable del pago de esos aranceles con la CBP. Entonces, en esta virtud, sobre todo hablando de ustedes que están vendiendo hasta llegar a Estados Unidos, pues definitivamente con mayor razón hay que hacer observancia de estos documentos que estamos sugiriendo. Por otro lado, el caso de las compañías que no están vendiendo DDP no significa de que, bueno, pues ya no, ya a mí ya eso ya no me toca. No, porque traes un compromiso con tu cliente en los Estados Unidos que muy seguramente te puede pedir, ¿sí? Ya que él, tu cliente en Estados Unidos, que va a hacer la importación, va a ser el importer of record, tal vez quiera mitigar el impacto arancelario y bueno, evidentemente pues te estará pidiendo alguna documentación, ¿sí? Alguna certificación de fundido vertido, algún mill test, la certificación de origen del USMCA, lo que corresponda, ¿vale?
Pero bueno, muchas veces dependemos de la posición que jugamos. Esta primera lámina que te mostré es para sección 232 de aceros y aluminios. Esta otra lámina que te muestro es con relación al arancel general del 10% por reciprocidad y los aranceles particulares de cada nación. Aquí me parece que el eje central es califica como originario, certificación de origen. Muchas veces certificamos el origen, ¿sale? Lo firmamos, bueno, ya ni lo firmamos, ya certificamos el origen y todo se manda, pero ¿y los papeles de trabajos? ¿Dónde está el control administrativo, sí, que resguarda la evidencia de haber hecho ese cálculo? Porque claro está, pues ya le mandaste la certificación de origen a tu cliente y pues ahora llegó la CBP, te mandó el cuestionario o te va a visitar y quiere ver el análisis de tu regla específica de origen y no tienes nada. Todo se tiene que comprobar. Si tú estás certificando el origen, significa que tienes la evidencia documental. Entonces, creemos que con haber emitido la certificación ya se acabó la chamba. No es así. Necesitamos desarrollar esos procedimientos, esos procesos y procedimientos y controles internos para dejar documentado ese respaldo a la certificación de origen. Más hoy en día ya no vamos, o sea, de hoy hacia adelante ya no vamos a tener un riesgo del 2,5%, que es completamente manejable. Hoy podemos tener situaciones exponenciales del 25, del 50%, que evidentemente no va a ser fácil de gestionar, ¿no? Para la orden ejecutiva 14232, 25% para vehículos terminados autopartes, certificación de origen, hojas de trabajo para comprobar el contenido estadounidense, por supuesto. Y aquí les dejo, pues básicamente la lista de servicios que estamos ofreciendo con relación al apoyo que tiene que ver con estos temas de las órdenes ejecutivas, ¿no? Análisis de, de la certificación de origen, auditorías documentales, opiniones legales, clasificación arancelaria al marco del HTS-US, rulings de clasificación y confirmación de criterio. Con esto, con este breve resumen de todo lo que tenemos que entender de las órdenes ejecutivas, quisiera dar paso a la última sección de nuestro webinar que tiene que ver con el impacto para las empresas IMEX y el artículo 2.5 del tratado, porque se nos está yendo la mirada. Ahorita estamos súper enfocados con la cuestión del impacto arancelario del 25% por estas órdenes ejecutivas que ya hemos platicado. Pero no muchos que veníamos haciendo importaciones de países asiáticos, China principalmente, Corea, etcétera, que veníamos haciendo importaciones temporales con nuestro programa IMEX, desde el año pasado tuvieron ya problemas con las reglas octavas temporales para sectores sensibles. Recordemos que está ahí el acero y el aluminio. Y entonces, ojo, ojo, porque si durante el año pasado se te acabaron tus reglas octavas temporales de acero y de aluminio, y, y desde el año pasado, no importa el momento, empezaste a hacer importaciones temporales con formas de pago 5 de acero y de aluminio, recuerda que en abril, precisamente hace un año, en abril del 2024, se modificó la tarifa mexicana para incrementar los aranceles a diversas fracciones del acero y de aluminio y oscilan entre el 25 y el 50% de arancel. Entonces, hoy estamos muy distraídos con el tema de las órdenes ejecutivas de Estados Unidos, pero recuerda que el SAT también quiere lo suyo, ¿eh? Así como la CBP se va a llevar su lana por nuestros productos que exportamos a Estados Unidos, el Servicio de Administración Tributaria no se le ha olvidado
que también hay obligaciones aquí en México. Y entonces ese 25% de las órdenes ejecutivas de Estados Unidos, pues ya no nada más es 25% sobre el producto terminado, sino debemos de tener cuidado con ese 25% o 35% el que te corresponda a tu fracción arancelaria que diferiste al momento de la importación temporal. Formas de pago 5 en tu IN, en tu pedimento IN. El pedimento IN es el que documenta la introducción a nuestro país. Recordemos que, de acuerdo al Código Fiscal de la Federación, digo, palabras más, palabras menos, las disposiciones fiscales son de aplicación estricta, ¿no? Y evidentemente estas disposiciones fiscales que nos implican cargas a nosotros como contribuyentes, pues deben de tener objeto, base, tasa, etcétera, ¿no? En esta virtud, ¿sale? Es el impuesto general de importación el que se causa por motivo de la entrada de bienes a nuestro territorio. Solamente que para el caso de las empresas con programa IMEX que importan bajo su régimen temporal, tienen el derecho de no hacer el pago del impuesto al comercio exterior en el momento en que están llevando a cabo la introducción de los bienes a territorio mexicano. De esto habla el artículo 104 de nuestra ley aduanera. Sin embargo, este mismo artículo reconoce las disposiciones de los tratados y les dice a las empresas IMEX, oye, si tú hiciste una importación temporal con tu programa IMEX, ¿vale? Y en consecuencia aplicaste el 104, es decir, llevaste a cabo un diferimiento de arancel, pues recuerda que tienes que pagarlo en términos del 63A de la ley. Ese 63A de la ley nos lleva a entender que el arancel que diferimos en la introducción, en el pedimento IN, no en el B1, en el IN, es un arancel que está sujeto a monitoreo por disposiciones de los tratados de libre comercio, en particular el artículo 2.5 del TEMEC. En esta situación, el artículo 2.5 del TEMEC está regulando situaciones en que las mercancías son importadas desde un país que no es parte del tratado, como lo es China, como lo es Corea, y que se introduce bajo un programa de diferimiento de aranceles para posteriormente ser exportado, ¿no? Ya transformado, ¿vale? A Estados Unidos, por ejemplo. ¿Vale? Entonces, este artículo 2.5 del tratado no está regulando las operaciones virtuales que hay aquí en México, ¿vale? O sea, regula el arancel de la introducción, porque es el momento en el que se causa el impuesto general de importación. Por eso existe un artículo 56 de nuestra ley aduanera, ¿vale? Ahora bien, en particular, este artículo 2.5 del tratado venía siendo el espíritu bueno, anteriormente el 303 del Telecán, hoy 2.5 del tratado, era el espíritu, ¿sale? O sea, y este artículo fue violado sistemáticamente desde que prácticamente se firmó el tratado. ¿Vale? Entonces, en este artículo se consagraba precisamente el que no beneficiaríamos a terceros países. De eso se trataba, de que hiciéramos fuerza como bloque comercial. Pero bueno, pues no contamos con el ingenio, ¿no? De darle la vuelta, como siempre, a las disposiciones normativas. Y bueno, pues sistemáticamente se le estuvo dando la vuelta a esto, aplicando programas de promoción sectorial, ¿no? Reglas octavas, ¿no? Etcétera, que hoy en día nos pesan, que hoy en día la Secretaría de Economía no quiere autorizar, pero pues tú nos las pusiste, Economía.
Tú creaste el monstruo que hoy somos, ¿no? En fin, el numeral 3 del artículo 2.5 del tratado aclara, ¿no? Que o regula estas situaciones en las que una mercancía, cuando es importada bajo un programa IMEX, ¿no? O de diferimiento de aranceles, y posteriormente se exporta a Estados Unidos, por ejemplo, las mercancías que difirieron el impuesto general de importación deben de pagar, siempre y cuando sean no originarias, deben de pagar como si se hubieran destinado al consumo interno. Espero que este te sirva un poquito más de ejemplo, ¿vale? Proveedor extranjero. China, Corea, etcétera. Importación temporal directa, ienes, insumos. En nuestro pedimento estamos difiriendo el arancel, forma de pago 5, ¿vale? Forma de pago 5. En el cuadro de liquidación de nuestro pedimento aparece IGI, forma de pago 5, 10,000, ¿vale? Somos una empresa IMEX, programa de promoción, este sector industrial. Obtenemos el producto terminado y lo exportamos a Estados Unidos. ¿Vale? De acuerdo a lo que acabamos de ver en este numeral 3, deberíamos de pagar, suponiendo que ocupamos todo lo que importamos, deberíamos de pagar estos 10,000 pesos que dejamos de pagar a la importación temporal. ¿Sale? Entonces, a ver, veo aquí una preguntita. Sí, claro. Disculpe, ¿nos podrían compartir? Sí, claro, por supuesto. Claro que sí. Muy bien, entonces, de esto nos habla el 303. Bueno, eso era antes. De esto nos habla el artículo 2.5 del USMCA. Y aquí estoy preocupado por varias compañías que dejaron de recibir sus reglas octavas temporales de aceros y de aluminios, porque las cuotas arancelarias de muchas de esas fracciones están entre el 25 y el 35% de impuesto general de importación que muy seguramente diferiste, que muy seguramente no pagaste, ¿vale? Y que sistemáticamente estás retornando a Estados Unidos y que eventualmente llegará la auditoría para reclamarte esos aranceles, ¿vale? Evidentemente, digo, la gente que no estuvo en la invitación que le hicimos llegar de nuestro nuevo sistema de Data Stage, en nuestro sistema Data Stage, tú ya puedes consultar todas esas operaciones ya granularmente para identificar dónde están esos problemas, ¿no? También con mucho gusto les podemos hacer llegar esa información. Bien, eh, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Bueno, de esta manera quisiera concluir, nada más para que a ustedes se les quede muy claro. Esto lo estamos promoviendo y lo estamos recordando porque fue letra muerta. Sistemáticamente, muchas compañías neutralizaron en aquel entonces el 303 y hoy el 2.5 del TEMEC haciendo uso de sus PROSECs, de sus reglas octavas. Y entonces toda esta normatividad que ha estado ahí por años se está activando, pero fue sistemáticamente neutralizado por tus propios procedimientos, que hoy veo compañías que no se acuerdan de esto, que no tienen antecedentes de esto y empiezan, y es como si fuera un tema nuevo, porque dices, oye, es que eso no pasaba antes. No, pues claro que no, porque lo habías neutralizado automáticamente con tus procesos, con tus reglas octavas, etcétera. Pero hoy, que muchos ya no pueden acceder a la regla octava temporal de aceros y de aluminios de diferentes fracciones arancelarias, van a empezar a ver que se están activando de manera automática estas disposiciones. Entonces, comprenderlo nuevamente me parece muy importante. ¿Cómo se activa 2.5 del tratado? Con tres variables. Debes de tener claro que si hay una importación bajo un programa de diferimiento de aranceles donde estás difiriendo el impuesto, es decir, forma de pago 5, ahí tienes el primer elemento en el que debes darte cuenta que empiezas a incurrir en una probable causación del artículo 2.5.
El segundo elemento es que estos productos se utilicen en la fabricación de tu producto terminado, ¿sale? Y tercero, bueno, pues que finalmente se exporte a Estados Unidos, es decir, a otra parte del tratado. Razón por la cual vas a tener que pagar impuesto, ¿vale? Entonces, ojo con esto. Aquí hay algunas preguntitas. Vamos a ver. Marco Pérez, ¿en qué momento y de qué manera se paga el arancel del numeral 3 del 2.5 para mercancías no originarias? Ahorita te lo explico, claro que sí, Javier. Para los aranceles impuestos a los automóviles. Bueno, si quieres, ahorita regresamos, mi Javi, porque ya estamos ahorita en 2.5. ¿Cuál es la acción a seguir si diferir los aranceles con insumos de otros países que no sean TEMEC en la importación y no pague a la exportación? Perfecto. Voy a regresar aquí tantito en esta lámina para darles un poquito de luz a las personas que me están preguntando 2.5. Javi, con todo gusto nos comunicamos después porque ya tenemos un poquito de tiempo encima, para regresar a hablar de lo que me preguntabas de órdenes ejecutivas, ¿vale? Atiendo las preguntas 2.5 de TEMEC. Bien, en el supuesto que ya ahorita te acordaste que sí es cierto que diferiste aranceles, que ya retornaste el producto terminado, a partir, a partir de que se retornó el producto, en estricto sentido, tienes 60 días naturales para hacer el pedimento complementario, ¿vale? Para hacer el pedimento complementario. Es una clave de pedimento CT, ¿vale? Eh, si ya se te pasó el plazo, si ya se te pasó el plazo, lo que te podría proponer, aunque o sea, es lamentable que con tantos años esto no se haya terminado de superar, pero bueno, si ya se te pasó el plazo, podrías rectificar tu pedimento RT para aplicar identificador ST8, ¿sale? O ST9, según el caso que te corresponda, y pagues ahí con actualizaciones y recargos, ¿vale? Entonces, sería un poquito la forma de corregir la situación. Aquí es donde cobra importancia tener el control de inventarios actualizado, ¿no? Que siempre regresamos al relajo del control de inventarios. Oye, pero ¿qué pasa? Y aquí les pido mucha atención. ¿Qué pasa con el tema de las virtuales? Porque siempre me preguntan, oye, es que en la virtual me están poniendo un arancel y es un montón de dinero. Bueno, a ver, debemos de tener mucha claridad al respecto. Todas estas láminas, toda esta presentación te la voy a compartir, por supuesto. Puedes echarle un ojito, puedes leerlo y todo. Y evidentemente, si tienes dudas, me puedes preguntar. Pero ojo con lo siguiente. Cuando hay una importación temporal, hay un artículo por excelencia que nos habla del tema de las transferencias entre empresas con programa IMEX. Es un artículo que ahí está, que a nadie le gusta leer, ¿no? Que siempre vamos directo a la regla y me parece un grave error. Necesitas entender el 112. Este tema, por más que lleves tú 20 años haciendo virtuales, ¿sale? Insisto, tu mecanismo, tu sistema de operación ha ocultado, te ha dejado ciego y poco consciente de lo que hay en este artículo 112, ¿vale? Sobre todo cuando hay que pagar aranceles que estamos difiriendo en la importación temporal, en el IN, ¿vale? Entonces, en el 112 de ley aduanera, que todos sabemos que nos habla de las transferencias virtuales entre empresas con programa, pero también nos habla de lo que tiene que pagar, de lo que tiene que suceder con el impuesto general de importación que diferiste en el IN, ¿vale? Y hay dos supuestos. Este artículo 112, estos son sus dos primeros párrafos, ¿vale? Son sus dos primeros párrafos. Y en el primer párrafo te va a dar un primer escenario, la situación A, que es el pago de aranceles. Y el segundo párrafo nos va a encuadrar en la situación B, que es el diferimiento del arancel en las operaciones virtuales, pero no como tú lo piensas. Y es que hay que leerlo. Miren ustedes, situación A, pago de aranceles. Las maquiladoras, bueno, entiéndase las IMEX,
podrán transferir las mercancías que hubieran importado temporalmente a otras maquiladoras que vayan a llevar a cabo los procesos de transformación, siempre que tramiten un pedimento de exportación a nombre de la persona que realice la transferencia. Ojo aquí, en la que se efectúe la determinación y pago de qué? Del impuesto general de importación correspondiente a las mercancías de procedencia extranjera conforme a su clasificación arancelaria en los términos del 56 de la ley. Y conjuntamente se tramite un pedimento de importación temporal a nombre de la empresa que recibe las mercancías. Aquí, señores, está la clave. En el pedimento que se realice la transferencia, se debe de efectuar la determinación y pago del impuesto general de importación de las mercancías de procedencia extranjera. Es decir, tú importaste temporalmente con tu IN, diferiste el pago del arancel y el primer párrafo del 112 de la ley te dice, estás obligado a que en el pedimento virtual de exportación pagues lo que dejaste de pagar en la importación temporal directa, el IN. Aquí lo está diciendo, no lo digo yo, lo dice el 112. El segundo párrafo tienes una opción, un segundo escenario, ¿sale? Por eso le pongo situación B. Cuando la empresa que recibe las mercancías, o sea, ya estamos hablando en la operación virtual, la empresa que va a recibir el material, ¿no? Mediante la virtual. Dice, cuando la empresa que recibe las mercancías presente conjuntamente con el pedimento de importación un escrito en el que asuma la responsabilidad solidaria por el pago del impuesto general de importación correspondiente a las mercancías de procedencia extranjera importadas temporalmente. ¿Por quién? Por la persona que efectúa la transferencia. El pago del impuesto general de importación causado por las mercancías transferidas se diferirá en los términos del 63A. Entonces, ojo con esto porque este segundo párrafo nunca habla del arancel que les pone su agente aduanal en el pedimento de importación temporal virtual. Aquí, léanlo bien, está hablando del impuesto general de importación que la empresa que introdujo los bienes a México difirió y que le está pasando la estafeta a quien recibe y le está diciendo, yo te determino para que tú te hagas responsable solidario de eso que yo diferí. Léanlo bien. Y sobre estos dos párrafos descansan dos reglas importantes. La 1617, ¿vale? Que se conecta con el identificador ST, ¿vale? ST4, que tiene que ver con el pago en el pedimento de exportación virtual. Miren ustedes, ya salieron un montón de preguntas y vamos contra reloj. Daniel Hernández, ¿cuál es la acción a seguir, a diferir? Hola Ignacio, yo tengo una pregunta. Nosotros somos fabricantes de maquinaria, nuestro producto lleva mercancías nacionales e internacionales. ¿La determinación de origen seguirá siendo igual por medio del valor del contenedor regional? Sí, pues eso lo determina tu regla específica de origen. Por supuesto, insumos chinos que se incorporan y que se exporta a Estados Unidos, esa operación está muerta. Ok, bueno, hay varias preguntitas. Daniel Hernández, en este caso se puede aplicar la forma de pago 3 en virtuales cuando claro, pero eso ya es una regla diferente. Claro que sí. Si mal no recuerdo, Dani, es 1612. Por supuesto, si ya pagaste en el IN, si ya pagaste en el IN, cuando tú hagas la virtual, pero bueno, pues eso solamente sucedería si fueras una IMEX de servicios, ¿no? En fin, aquí está el ejemplo. Aquí comienza. Fíjense ustedes. Cliente, es el cliente final. Mandó la orden de compra a otro residente en el extranjero, en Estados Unidos, en Europa. Y esta empresa en Alemania, por decirte algo, pues también manda una orden de compra a México. Esta es la IMEX 1. Y para hacer la fabricación de los productos, utiliza materiales no originarios
de China y de Corea, por ejemplo, se importan temporalmente IN directamente desde el extranjero como lo monitorea el 2.5 del tratado, tiene que ser una importación directa, formas de pago 5, haces tu proceso de transformación y en este ejemplo, la IMEX 1 le está vendiendo a un residente en el extranjero con orden de entrega a una IMEX 2. Perfecto. Hay transferencia de un producto terminado de la IMEX 1 mediante virtuales. Exportación definitiva, importación temporal. Pero ¿qué sucede en el cuadro de liquidación por temas del 2.5 del tratado? Ojo, señores, no lo estoy diciendo yo, lo acabamos de leer, ¿vale? ¿Dónde está aquí? Me regreso de lámina. Lo acabamos de leer aquí, ¿sale? Siempre que tramiten pedimentos de exportación a nombre de la empresa que realice la transferencia en el que se efectúe la determinación y pago del impuesto general de importación, ¿en dónde se va a efectuar la determinación y pago? En el pedimento de exportación virtual, en el que se está realizando la transferencia, insisto, no lo digo yo, lo dice el propio artículo. Si yo diferí en mi pedimento de importación temporal 10,000, y este material se consume por completo en mi producto terminado, pues me está diciendo el 112, estoy yéndome al primer párrafo, que en el pedimento virtual de exportación debo determinar y pagar el arancel que yo diferí. Y tanto es así que existe una abreviación de contribuciones específicamente del 2.5 del tratado. Abreviación 2.5. En el cuadro de liquidación debería de venir 2.5 TEMEC 10,000 forma de pago cero, ¿vale? Y ya se cerró el ciclo. ¿Sale? Ya se cerró esta obligación, ya cerré el 2.5. Ahí se muere, ¿vale? Ahí se muere. Cuando recibe la IMEX 2, está recibiendo un producto terminado, no que es diferente al que se importó de aquí, porque lo que se importó aquí fueron materias primas. Lo que se transfiere aquí es un producto terminado, ¿vale? Evidentemente todo esto, si tú eres una IMEX de servicios, todo esto sale de contexto, ¿vale? O sea, estamos hablando de IMEX industriales que realmente están haciendo procesos de transformación. Entonces, aquí, muy seguramente, en tu pedimento te va a aparecer un arancel como si se tratase de una nueva importación, pero es realmente un tema de formato del pedimento. Pero ese arancel que te aparece ahí, ese arancel del producto terminado que estás recibiendo tú, IMEX 2, ese arancel no es posible que lo pagues. Bueno, claro que sí es posible que lo pagues, por supuesto. Si le depositas a la gente a para que pague, lo va a pagar, por supuesto, pero no deberías de pagarlo, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque este arancel que aparece en tu pedimento de importación temporal virtual no tiene momento de causación. ¿Sale? La razón por la cual se causa un impuesto general de importación es por motivo de la introducción de bienes a territorio nacional. Y aquí no hay introducción, ¿sale? Entonces no deberías de pagarlo. Pero bueno, eso para que tú lo tengas en tu radar, ¿vale? Y listo. Datos importantes. Y me paso a la última parte que es el diferimiento del arancel por medio de la responsabilidad solidaria, o sea, cuando son las cartas y eso está regulado, ya te lo puse, segundo párrafo del 112 y regla 1613, ¿vale? Entonces, o vas o pagas o difieres. Si es que tu importación temporal inicial, la IN, trae un impuesto general de importación diferido, ¿vale? Esto que te estoy diciendo, pues obviamente no aplica si tú desde el principio aplicaste un PROCE, una regla octava. Pues claro, pues ya lo pagaste, ya no tiene sentido. Pero el motivo de sacar este tema el día de hoy es porque estamos viendo muchas compañías que al no haber accedido a su regla octava temporal de acero, están enfrentando temas de 2.5 del TEMEC y no se acuerdan de cómo aplica esto.
Entonces hay que desempolvarlo y por eso lo trajimos a la mesa, porque hablando de aranceles en Estados Unidos, pues no te olvides de los aranceles que tienes que pagar aquí en México. Y entonces esto se vuelve más caro o puede ser más caro. Recordemos que el acero y el aluminio está siendo pues, prácticamente una moneda de cambio. ¿Vale? Muy bien, entonces esta regla 1613, fíjate muy bien, te dice, para los efectos del 63A de la ley, que ya lo platicamos, se podrá diferir el pago del IGI cuando las empresas con programa IMEX transfieran las mercancías importadas temporalmente a otras empresas con programa IMEX. Luego te sigue diciendo, en los pedimentos, te lo pongo en verde, en los pedimentos que amparen tanto el retorno como la importación temporal virtual, determinen el IGI. Por ahí les pongo un micrófono, por favor. Determinen, eso es justo en el clímax de la narrativa. Che. En, ojo, en los pedimentos que amparen tanto el retorno como la importación temporal virtual, determinen el impuesto general de importación correspondiente a todas las mercancías no originarias del TEMEC. ¿En dónde se va a determinar? ¿Qué es lo que está diciendo la regla? En los pedimentos virtuales se tiene que determinar el IGIL de los materiales no originarios del TEMEC que se hubieran importado temporalmente y utilizado en la producción de las mercancías objeto de transferencia. O sea, le están hablando a la empresa IMEX que está llevando a cabo la operación de exportación virtual y le están diciendo tú, si te estás yendo por un tema de diferimiento de aranceles, tú tienes que determinarlo. Ese IGI que dejaste de pagar de materiales no originarios, tienes que determinarlo en el pedimento de exportación virtual. ¿Vale? Y se anexen el escrito, ¿se acuerdan que hace rato platicamos del escrito de responsabilidad solidaria, en el que la empresa que recibe las mercancías se obligue al pago del impuesto? O sea, aquí está, no lo digo yo otra vez. La importación temporal, diferimiento del impuesto, formas de pago 5, ¿vale? Hice la importación aquí, perfecto. No me voy a ir por la opción de pagar en el pedimento de exportación virtual. No quiero esta opción. Ya acordé con la otra empresa que va a recibir que vamos a continuar con el diferimiento. Perfecto. La regla misma te está diciendo, tienes que determinar el IGI en los pedimentos virtuales. Entonces, en el cuadro de liquidación, pues otra vez tienes que poner el código 2.5 TEMEC, el importe que... ¿Quién va a sacar este? Digo, aquí en el ejemplo es fácil, 10,000, porque estamos ocupando el 100% de lo que importé, pero este dato sale de tu control de inventarios o debe de salir de tu control de inventarios para que tú IMEX 1 le puedas decir a la IMEX 2 que va a recibir cuánto vas a diferir y lo documente, se lo diga, el agente aduanal no lo va a saber. Este es un dato que tú le tienes que dar al agente aduanal y se tiene que plasmar en el pedimento. Y se plasma tanto en el de Expo como en el de Impo, porque habla de los dos. Y evidentemente se tiene que adjuntar como e-document la carta de responsabilidad solidaria, en el que la IMEX 1 determinó cuánto fue de arancel y la IMEX 2 se compromete como responsable solidario de pagarlo, ¿vale? Oye, ¿y qué pasa con el arancel que aparece en mi pedimento del producto que estoy recibiendo? Me- o sea, yo les digo, es un dato informativo. Ese no puede ser visto como un arancel que se causa. ¿Sale? Y evidentemente estaría mal pagarlo. Si ya lo pagaste, pues dame la oportunidad de ayudarte a recuperarlo porque no debiste haberlo pagado, ¿vale? Bueno, entonces, palabras más, palabras menos, equipo, señores, les agradezco muchísimo su atención, su participación. Veo algunas preguntas antes
de despedirnos, vamos a leerlas, vamos a leerlas. Por aquí tengo, gracias por sus preguntas y son varias. Déjenme voy a hacer un poquito más grande esto porque no las alcanzo a ver. Muy bien, tengo a Daniel Hernández. ¿Es una opción el pago por línea de captura de los impuestos no pagados? No está previsto. O sea, la normatividad del 2.5 y las reglas en materia aduanera y las reglas de carácter general son disposiciones súper viejas y no veo esa posibilidad de líneas de captura, ¿eh? O sea, tiene que ser por medio de pedimentos porque hay clave en el cuadro de contribuciones para que se declaren. Luego veo a Dafne. Dafne, el arancel del 2.5 también se debe pagar por los materiales consumibles que no van incorporados dentro del producto utilizados para fabricar productos de exportación. No, el arancel 2.5 es el arancel general. Si tus mercancías califican como originarias de USMCA, te lo quitas. ¿Sale? Claro, claro está que si no calificas como originario, pues en adición a cualquier otro arancel especial, pues tendrías que pagarlo. O sea, si tu mercancía es un producto mexicano que no va con una certificación USMCA Dafne, pues ¿qué va a pasar? Muy seguramente la fracción a lo mejor va a tener el 2.5 cuota general y más aparte vas a pagar el 25% de productos mexicanos porque no van con USMCA. Entonces, estarías pagando un total de 27.5. Luego vemos a Daniel, Daniel Hernández. En este caso se puede aplicar la forma de pago 3 en los bonos cuando se paga el IGI. Sí, claro, no, por supuesto. Creo que ya lo habíamos comentado. Jackie Gutiérrez, hola, ¿se puede aplicar el TEMEC para exportar insumos o manufactura china? Les expliqué que no se puede terciarizar, pero aún así me solicitan. Si quieres, Jackie, bueno, pues te podemos compartir una opinión legal en donde les explicamos incluso las repercusiones, con independencia administrativas, las penales, tanto en México como en Estados Unidos, por certificación de origen falsa, ¿no? La terciariza. Desafortunadamente, yo sé, los empresarios estamos desesperados porque se cumple el negocio, ¿no? Pues, finalmente es el negocio. Pero ahorita Estados Unidos trae una política definitivamente en la que quiere quebrar a China todas sus cadenas de suministro. Por eso, o sea, ya la triangulación no es una opción. Aunque lo mandes a otras partes del mundo, le van a pegar. O sea, ya pensó en eso Estados Unidos. Estados Unidos se dio cuenta de estas prácticas de circunvención desde la vez pasada que estuvo Donald Trump como presidente y dijo, pues ya no me la vuelven a aplicar, ¿no? Entonces ya no hay forma de darle vuelta. Seibel Rubio. Hola Ignacio, una consulta. Soy prócer indirecto, ¿ok? Prócer indirecto, supongo que a lo mejor un centro de corte de acero, ¿no? Hago importación definitiva tramitando regla octava definitiva, ok, está bien. Sin embargo, tengo clientes que me piden facturar al extranjero y lo hago de RFC a su casa matriz en Estados Unidos, pero entrego en México, supongo que mediante una virtual. ¿Hay algún tema por haber exentado el IGE en la entrada de la materia prima? Bueno, a ver, es que aquí hay un tema oculto, Seibel. Yo supongo que tu pregunta me la haces porque tu regla octava definitiva te la autorizó la Secretaría de Economía diciéndote que esta regla octava definitiva solamente está permitida para consumo nacional. Supongo que va por ahí tu pregunta. Y ese tipo de resoluciones me parece que son indebidas. Lo que hemos hecho con algunas compañías es ir al litigio, al medio de defensa, para reclamarle a la Secretaría de Economía que está mal su resolución, ¿no? Porque no me puede limitar una regla octava definitiva para que sea atendida solamente para mercado doméstico, ¿vale? Entonces, en tanto tú, en tanto tú, productor directo, en tanto tú, Seibel, que eres la productor indirecto, estés registrada con la empresa Prosec
que es el productor directo, y tu regla octava definitiva está enganchada también con tu productor directo, me parece que no tienes problema con independencia de que tú estás facturando al residente en el extranjero con orden de entrega, supongo yo, es una empresa IMEX Prosec, razón por la cual haces operaciones virtuales. Ya he visto este tema antes, Seville, y con todo gusto lo podemos platicar. Luis Juárez, nosotros somos comercializadora que importa productos como A1, C1, pagando el IGI para estas mercancías. Estas mismas se transfieren a clientes con programa IMEX por medio de transferencias virtuales. Ok, supongo que en tu calidad de proveedor nacional le facturas a un residente del extranjero. Ellos, adicionalmente a nuestro impuesto pagado, están... yo no lo veo así. Eres Luis Juárez. Yo te diría, mi querido Luis, que tu cliente que está recibiendo mediante virtuales y está pagando ese IGI, yo considero que lo está haciendo mal. Y es, lo que pasa es que, a ver, muchas compañías, por no meternos en problemas con el SAT, todo lo resumimos a mejor paga. Así, esa fue así ¿por qué? Porque es un tema árido, es un tema complejo de entender, de aterrizar. La normatividad da hueva, la normatividad es enredada. Y entonces, híjole, qué complicado. Mejor pagamos, ya, bye. O aplicamos PROCEP, o aplicamos reglas octavas y ya, o nos olvidamos. Y evidentemente ese modus operandi nos hace perder de vista que el estar pagando en esas virtuales de importación, estamos dejando de ser competitivos. Allá hay un área de oportunidad muy importante. Estamos nosotros llevando a cabo algunos proyectos con algunos otros clientes, precisamente de solicitudes de devolución por pago lo indebido, de virtuales conforme a pago cero. Hablando de nuestros clientes, sí, claro, Luis, muy bien. Y Gerardo Salazar, muchas gracias, gracias, sí, gracias a todos ustedes. Que tengan un excelente día. Y bueno, está aquí mi código de barras, mis datos. Por favor, les pido que me escriban. La gente que por ahí me pidió el tema de las cotizaciones, con mucho gusto. Nada más echen un mensajito, ya sea mi WhatsApp. En la parte superior izquierda está nuestro código de barras para nuestro canal de WhatsApp. El código de barras que está abajo, me pueden mandar un mensajito, los doy de alta en mis listas de distribución para compartirles datos, información oportuna y estoy a sus órdenes. Les mando un gran, gran, gran saludo. Espero que tengan un excelente día, pásenla muy bien. Hasta pronto.